En un instante, la voz temblorosa de una niña atravesó el mundo perfecto de un multimillonario, revelando una verdad que podría haberlo matado. En las tranquilas colinas del campo se alzaba la hacienda Hayes, un imperio construido no de piedra, sino de ambición. En su centro estaba Walter Hayes, un multimillonario cuya fortuna cargaba más secretos que oro. Cada día su vida transcurría con precisión de reloj. Desayuno, juntas y sin falta, té a las 3 en punto. Pero una tarde aparentemente ordinaria, algo sucedió que destrozó el silencio de este mundo perfecto. La pequeña hija de una sirvienta, de apenas 9 años, fue testigo de un momento tan fugaz que podría haberse descartado como imaginación. Sin embargo, lo que vio la colocaría cara a cara con el destino de un hombre poderoso. Y justo cuando Walter Hayes levantó su taza hacia los labios, una pequeña voz gritó: «No bebas eso». La voz de una niña pequeña estaba a punto de destrozar un mundo construido sobre riqueza y secretos. Esta es la historia de cómo una niña callada, armada solo con la verdad, se enfrentó a un hombre poderoso. Comenzó en un día que se sentía como cualquier otro, pero terminaría con una lección que nadie olvidaría jamás. La hacienda Hayes era menos un hogar y más un reino tallado en las ondulantes colinas verdes del campo. Un largo camino serpenteante, pavimentado con piedras que parecían brillar bajo la luz del sol, conducía a una mansión de proporciones asombrosas. Era un lugar de céspedes perfectos, robles antiguos y ventanas tan limpias que parecían agujeros cortados en el cielo. Adentro, el silencio era profundo y respetuoso, interrumpido solo por el zumbido distante de una pulidora de pisos o el suave tic-tac de un reloj de pie que había estado en la familia Hayes durante un siglo. Este reino era gobernado por Walter Hayes. A los 74 años, Walter era un hombre forjado de disciplina y ambición. No había nacido en esta vida de riqueza inimaginable. La había construido pieza por pieza, comenzando con un pequeño préstamo y una idea que todos le dijeron que era tonta. Ahora su nombre estaba grabado en rascacielos y susurrado en salas de juntas por todo el país. Era alto y delgado con una cabellera plateada completa que mantenía perfectamente peinada. Sus ojos, de un azul pálido y penetrante, no se perdían nada. Eran los ojos de un hombre que había pasado toda una vida leyendo contratos y, más importante, leyendo personas. Pero el tiempo había suavizado sus bordes de maneras que el dinero no podía. El fuego que lo había impulsado en su juventud se había asentado en una brasa baja y constante. Su esposa había fallecido años atrás, y su único hijo se había mudado al otro lado del mundo, más interesado en encontrarse a sí mismo que en dirigir un imperio. Walter estaba rodeado de gente, personal, socios, asesores. Sin embargo, una soledad profunda se aferraba a él como la niebla matutina en sus extensos céspedes. Sus días estaban gobernados por una rutina estricta. Desayuno a las 7, un paseo por los jardines a las 8, llamadas de negocios hasta mediodía, y a las 3 en punto cada tarde se sentaba en su estudio bañado por el sol para su té de la tarde. Era este ritual el que su sirvienta Evelyn conocía mejor que nadie. Evelyn era una mujer de casi 40 años con una fuerza silenciosa y manos que nunca estaban quietas. Había trabajado para el señor Hayes durante 5 años, desde que su esposo, un soldado, no regresó a casa del extranjero. Abandonada con una hija pequeña y una montaña de incertidumbre, había encontrado estabilidad, si no comodidad, dentro de la estructura rígida de la hacienda Hayes. Era una buena empleada, puntual, meticulosa e invisible. Entendía que su trabajo era hacer que la maquinaria de esta gran casa funcionara sin problemas, sin ser nunca notada. Su mundo entero, el centro brillante y cálido de su universo, era su hija de 9 años, Chloe. Chloe era una niña delgada con cabello del color de seda de maíz pálido, y ojos tan grandes y curiosos como los de un cervatillo. Vivía con su madre en una pequeña cabaña ordenada escondida detrás de la casa principal. Un mundo aparte de los pisos de mármol y candelabros de cristal. Chloe era callada por naturaleza, contenta de pasar sus días con un libro o un cuaderno de dibujo. Veía la gran mansión no como un hogar, sino como un museo silencioso donde su madre trabajaba. Conocía las reglas. Mantente fuera del camino, habla solo cuando te hablen, y nunca, jamás molestes al señor Hayes. La mayoría del tiempo era feliz en su pequeño mundo. Pero había una historia que vivía dentro de ella, un legado transmitido por su madre. Era la historia de su bisabuelo, el cabo James Miller. Había sido un héroe en una guerra librada mucho antes de que ella naciera. Su madre le contaba historias de su valentía, no de batallas ganadas, sino de pequeños actos valientes. Era el hombre que compartía sus raciones con una familia hambrienta. El hombre que arriesgó su vida para sacar a un amigo del peligro. La lección siempre era la misma. El valor no se trata de ser el más fuerte o el más ruidoso, Chloe.
Se trata de hacer lo correcto, especialmente cuando da miedo. Chloe guardaba estas historias en su corazón. Eran su posesión más preciada. Un pozo secreto de fuerza que ni siquiera sabía que tenía. A menudo trazaba la única fotografía descolorida que tenía de él. Un hombre joven con ojos bondadosos y barbilla determinada. Sentía una conexión con él, un deber de estar a la altura del honor silencioso de su nombre. En este martes particular, el aire era cálido y olía a pasto recién cortado. Se esperaba un invitado especial en la mansión. Su nombre era Gregory Vance. Para el mundo, Gregory era el sobrino de Walter, el hijo de su hermana fallecida. Pero en realidad, su relación era mucho más compleja. Walter había tomado a Gregory bajo su protección cuando era un hombre joven, financiando su educación y dándole un puesto de alto rango en la empresa. Gregory era guapo, encantador e impecablemente vestido. Tenía una sonrisa que podía desarmar a cualquiera y una forma de hablar que hacía que la gente se sintiera importante. A Evelyn no le agradaba. No podía explicar por qué. Era un sentimiento, un ligero frío en el aire cada vez que él estaba cerca. Veía la forma en que su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. La forma en que miraba las posesiones del señor Hayes con un hambre que se sentía inquietante. Mantenía sus pensamientos para sí misma, por supuesto. No era su lugar tener opiniones. Su trabajo era servir. Chloe, sin embargo, lo veía diferente. Para una niña de 9 años, Gregory era como un príncipe de un libro de cuentos. Siempre recordaba su nombre y a veces le traía un pequeño chocolate, deslizándoselo con un guiño conspirador. «Nuestro pequeño secreto», le decía, y ella se ruborizaba y escondía el dulce en su bolsillo. Esa tarde Gregory llegó para una reunión privada con Walter. El propósito de la reunión era monumental. Walter, sintiendo su edad y su soledad más agudamente que nunca, estaba planeando nombrar oficialmente a Gregory como su sucesor. Los papeles estaban redactados, descansando en una carpeta de cuero sobre el pesado escritorio de roble en el estudio. Era una transferencia de poder, la culminación de la ambición de toda la vida de Gregory. Evelyn preparó la bandeja del té de la tarde con cuidado extra. Pulió la tetera de plata hasta que brilló. Seleccionó el Earl Grey favorito del señor Hayes y arregló un plato de delicadas galletas. Llevó la bandeja al estudio, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra persa. «Gracias, Evelyn», dijo Walter sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «Señor Hayes, señor Vance», murmuró con una ligera reverencia, colocando la bandeja en una pequeña mesa junto al sillón de Walter. Gregory le dio una sonrisa brillante. «Huele maravilloso, Evelyn. Eres la mejor». Ella se retiró de la habitación, cerrando las pesadas puertas detrás de sí. Chloe estaba sentada en el pasillo, acurrucada en un asiento junto a la ventana que daba al jardín de rosas. Era uno de sus escondites favoritos. No se suponía que estuviera ahí, pero la luz era perfecta para dibujar, y estaba dibujando los petirrojos que saltaban entre los arbustos espinosos. Las puertas del estudio eran tan gruesas que no podía escuchar sus palabras, solo un murmullo bajo e indistinto de voces. Estaba perdida en su propio mundo, sombreando el ala de un pájaro con su lápiz, el aroma de aceite de limón y libros viejos llenando el aire. Era tan callada que los dos hombres en el estudio no tenían idea de que estaba ahí. Pasaron unos minutos. El murmullo de su conversación continuó. Entonces, una de las puertas del estudio se abrió ligeramente. Chloe se congeló. Su lápiz suspendido sobre la página. Esperaba ver a su madre o tal vez a otro miembro del personal. En cambio, era Gregory. No salió completamente. Solo se deslizó a través de la abertura, de espaldas al pasillo, y se quedó parado por un momento como si estuviera escuchando. Miró hacia arriba y hacia abajo del corredor. Sus ojos pasaron justo por el asiento de la ventana, su mente tan concentrada en su tarea que no logró registrar a la pequeña niña acurrucada ahí. Convencido de que estaba solo, volvió su atención de nuevo a la habitación. «Solo tomando una llamada, tío», dijo, su voz suave como la seda dirigida hacia Walter. «Mala conexión aquí». Mantuvo la puerta ligeramente entreabierta y sacó su teléfono de su bolsillo, pero no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la bandeja del té. Chloe observó. Su curiosidad se despertó. Algo sobre la forma en que se paraba, rígido y tenso, era diferente de su manera usual relajada. Su sonrisa encantadora había desaparecido, reemplazada por una línea tensa y concentrada. Fingió tocar su teléfono, su pulgar deslizándose sobre una pantalla en blanco. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Con su otra mano alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta. Era tan rápido que si Chloe hubiera parpadeado, se lo habría perdido. Sus dedos emergieron agarrando un pequeño frasco de vidrio, no más grande que su dedo meñique. Estaba lleno de un líquido claro e incoloro. La respiración de Chloe se cortó en su garganta. Su corazón dio un golpe repentino y fuerte contra sus costillas.
¿Qué era eso? La cabeza de Gregory se movió hacia arriba y hacia abajo del pasillo una vez más. Al no ver nada, se movió con velocidad sorprendente. En un movimiento fluido, destapó el frasco con un movimiento de su pulgar. Se inclinó sobre la bandeja del té. Su mano se cernió directamente sobre la delicada taza de porcelana que estaba esperando a Walter. Unas gotas del líquido claro cayeron, desapareciendo instantáneamente en el té ámbar. No hubo salpicadura. No hubo sonido. El líquido se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Deslizó el frasco vacío de vuelta en su bolsillo. Su expresión imposible de leer. Entonces tomó la pequeña cuchara de plata del platillo y revolvió el té una vez. 2 veces. El sonido del tintineo era inquietantemente fuerte en el pasillo silencioso. Puso la cuchara de vuelta en el platillo, sus movimientos calmados y deliberados. Llevó el teléfono a su oído, fingiendo terminar su llamada. Sí, entiendo. Hablaremos mañana, le dijo al teléfono silencioso. Se lo guardó de vuelta en su bolsillo y empujó la puerta del estudio para abrirla, entrando de nuevo. Todo resuelto, anunció alegremente. La puerta se cerró con un clic, sumergiendo el pasillo de vuelta en silencio. Chloe se quedó congelada en el asiento de la ventana, su cuaderno de dibujo olvidado en su regazo. Su mente luchaba por entender lo que acababa de ver. Era tan rápido, tan secreto, se sentía mal. Un nudo frío de miedo se apretó en su estómago. ¿Por qué el señor Vance pondría algo en el té de su tío? Tal vez era medicina, pero si era medicina, ¿por qué lo escondería? ¿Por qué mentiría sobre una llamada telefónica? Recordó la expresión en su cara cuando pensó que nadie estaba mirando. No era la cara del hombre encantador que le daba chocolates. Era la cara de un extraño, fría, calculadora y peligrosa. Las historias de su bisabuelo inundaron su mente. Haz lo correcto, especialmente cuando da miedo. Dentro del estudio, Walter Hayes empujó los documentos a través del escritorio. Bueno, Gregory, dijo, su voz llevando una nota de finalidad. Todo está aquí. Con mi firma tendrás el control del futuro de la empresa. La sonrisa de Gregory era más amplia y brillante que nunca. Tío Walter, no sé qué decir. Es un honor, verdaderamente. Solo haz lo correcto por la empresa, dijo Walter, recostándose en su silla con un suspiro cansado. Ha sido el trabajo de mi vida. Alcanzó la taza de té. Ahora brindemos por el futuro. Levantó la taza de su platillo. La cerámica tibia se sentía reconfortante en su mano. La llevó hacia sus labios, el vapor fragante calentando su cara. Afuera en el pasillo, el corazón de Chloe latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El miedo era algo físico. Una mano fría envuelta alrededor de su pecho, apretando fuerte. La cara de su madre apareció en su mente. Podía perder su trabajo. Podrían ser forzadas a irse. No tendrían a dónde ir. ¿Quién creería alguna vez a una niña de 9 años sobre el encantador señor Vance? Pero entonces vio la imagen de su bisabuelo, el hombre con los ojos bondadosos y determinados. No se trataba de que le creyeran. Se trataba de hacer lo correcto. Los labios de Walter estaban a punto de tocar el borde de la taza. Chloe se bajó del asiento de la ventana. No pensó, solo actuó. Sus pequeñas piernas la llevaron a las puertas del estudio. Arrojó todo su peso contra ellas. La madera pesada se abrió hacia adentro con un golpe resonante. Se paró en el umbral. Una figura pequeña y temblorosa con ojos grandes y aterrorizados. Su voz, delgada pero clara, atravesó la habitación silenciosa. «No bebas eso». El sonido de las pesadas puertas golpeando contra la pared resonó en el vasto estudio, seguido por un silencio tan completo que se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Durante un largo momento, nadie se movió. Walter Hayes estaba congelado. La delicada taza de porcelana sostenida a meras pulgadas de su boca. Sus ojos azul pálido, usualmente tan agudos y analíticos, estaban abiertos con sorpresa atónita. Miró fijamente a la pequeña niña parada en la entrada, su pecho agitándose con respiraciones de pánico, su cara pálida con un terror que era completamente, desgarradoramente real. Las palabras «no bebas eso» colgaban en el aire, pareciendo vibrar con un poder mucho mayor que la niña que las había pronunciado. Gregory Vance fue el primero en romper el hechizo. Su cabeza se volteó, su sonrisa encantadora desvaneciendo como si hubiera sido borrada limpiamente de su cara. Por una fracción de segundo, una mirada de furia pura y sin adulterar brilló en sus ojos, tan venenosa que podría haber cortado la leche. Estuvo ahí y luego se fue, reemplazada instantáneamente por una máscara de incredulidad divertida. Dejó escapar una risa corta y forzada. «Bueno», dijo, su voz un poco demasiado fuerte, un poco demasiado brillante.
Parece que tenemos una pequeña dramaturga entre nosotros. Walter deliberadamente bajó la taza de té, colocándola de vuelta en su platillo con un clic suave que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. No quitó sus ojos de Chloe. No vio a una niña traviesa jugando una broma, sino algo completamente diferente. Había pasado más de 50 años en salas de juntas enfrentándose a mentirosos, tramposos y aduladores. Conocía la apariencia del engaño, y esto no lo era. Esto era miedo crudo y primitivo. Justo entonces, Evelyn se apresuró a entrar en la habitación, su cara blanca de alarma. Había escuchado el golpe y el grito de su hija desde el pasillo. «Señor Hayes, lo siento muchísimo», tartamudeó, corriendo hacia Chloe y agarrando su pequeño brazo. «Chloe, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Discúlpate ahora mismo». Trató de jalar a su hija de vuelta al pasillo, su corazón martilleando contra sus costillas. Esto era el final de su trabajo, el final de su hogar, todo por algún juego infantil. «Lo vi», gritó Chloe, tratando de liberarse del agarre de su madre. Señaló con un dedo tembloroso a Gregory. Puso algo en el té. Lo vi hacerlo. Gregory se rió de nuevo, sacudiendo su cabeza como si estuviera lidiando con un niño pequeño particularmente terco. «Chloe, Chloe», dijo, su voz goteando con descendencia. «¿Qué imaginación tan vívida tienes? Debes estar leyendo demasiados de esos libros de fantasía». Miró a Walter, extendiendo sus manos en un gesto de impotencia. «Los niños de hoy en día, ¿qué puedes hacer?» «No me lo estoy imaginando», insistió Chloe, lágrimas brotando en sus ojos. Estaba pasando justo como había temido. Nadie le creía. Salió al pasillo, fingió estar en el teléfono y sacó una botellita, una de vidrio, y la vertió. El agarre de Evelyn se apretó en el brazo de Chloe. «Ya es suficiente», siseó, su voz baja y desesperada. «Te vas a callar, y vas a decir que lo sientes por esta mentira escandalosa». Miró a Walter, sus ojos suplicando. «Señor, por favor perdónela. No sabe lo que está diciendo. Debe haber tenido un mal sueño o...». Pero Walter no estaba mirando a Evelyn. Su mirada penetrante se había dirigido a su sobrino. Observó la reacción de Gregory, notando el ligero brillo de sudor en su frente, la forma en que su sonrisa parecía estirada demasiado delgada a través de su cara. «¿Una botellita?», preguntó Walter, su voz callada y pareja. Dirigió la pregunta a Chloe, ignorando a los otros dos adultos en la habitación. Chloe asintió frenéticamente, aliviada de que alguien finalmente estuviera escuchando. «Sí, señor». Era clara, como vidrio, y el líquido adentro también era claro, como agua. La puso en su taza, y luego la revolvió con la cuchara. Cada detalle que hablaba era como una pequeña piedra afilada aterrizando en una balanza en la mente de Walter. La llamada telefónica falsa, el movimiento secreto, el revolverlo. Era demasiado específico, demasiado detallado para la fantasía de una niña. Había construido un imperio en su habilidad de ver los patrones que otros perdían, de sentir la falla en un plan perfecto, y ahora sentía una falla terrible. La compostura de Gregory comenzó a deshilacharse en los bordes. La fachada encantadora se estaba agrietando bajo la presión del escrutinio silencioso del anciano. «Esto es absurdo», espetó, su voz perdiendo su tono juguetón. «Walter, no puedes estar tomando esto en serio. Es una niña de 9 años. Su madre trabaja para ti. Tal vez piensan que esta es alguna forma de obtener atención o más dinero». La acusación golpeó a Evelyn como un golpe físico. «No», jadeó horrorizada. «Nunca haríamos eso. Chloe, diles que te lo inventaste. Por favor, bebé, solo di que estabas jugando». Pero Chloe sacudió su cabeza, lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. «No, mamá, no puedo. Es la verdad». Miró directamente a Walter, su pequeña cara un desastre de terror y determinación. «Mi bisabuelo era un soldado. Ganó una medalla por ser valiente. Mamá siempre me dijo que él decía que decir la verdad es el tipo más importante de valentía. Y estoy diciendo la verdad». La mención de un soldado, de valentía y verdad, golpeó una cuerda profunda dentro de Walter Hayes. Venía de una generación que reverenciaba esas palabras. Había financiado organizaciones benéficas de veteranos durante décadas. Entendía el peso de ese legado y lo veía ahora en los ojos inquebrantables de esta niña aterrorizada. Era la misma mirada de convicción cruda y honesta que había visto en hombres jóvenes arriesgando todo por un principio. Lo contrastó con la mirada en los ojos de su sobrino. En los de Gregory ahora veía una codicia frenética y acorralada. Durante años, Walter había ignorado las pequeñas señales de la impaciencia de Gregory, su derecho, su resentimiento sutil. Había querido ver solo al sucesor encantador, el muchacho que había criado para tomar su lugar. Había querido una familia, pero tal vez había estado ciego todo el tiempo.
Gregory, dijo Walter, su voz engañosamente calmada. La niña ha hecho una acusación muy seria, muy detallada. ¿Y eliges creerle a ella sobre mí? Respondió Gregory, su voz subiendo con incredulidad. ¿Sobre tu propia familia? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Por esta empresa? ¿Qué has hecho, Gregory? Preguntó Walter, sus ojos entrecerrándose. Has hecho el trabajo por el que te pagué generosamente. Has disfrutado una vida de privilegio que no te ganaste. No confundas mi generosidad con una deuda que te debo. El acero que había estado escondido debajo del exterior cansado del anciano ahora estaba emergiendo. La voz que había comandado salas de juntas durante medio siglo llenó el estudio. Se levantó lentamente, su estructura alta pareciendo expandirse para reclamar la autoridad que era suya. Caminó alrededor de su escritorio, no hacia Chloe, sino hacia la bandeja del té. Levantó la taza, sosteniéndola en su mano, girando el contenido suavemente. «Es un asunto simple de resolver», dijo Walter mirando directamente a Gregory. «Haremos que analicen el té. Mi médico personal puede estar aquí en 20 minutos. Puede enviarlo a un laboratorio. Si es solo té, entonces la niña se equivocó, y yo me haré cargo de eso. Pero si no lo es...» Dejó que la oración colgara en el aire, sin terminar, pero pesada de consecuencia. La cara de Gregory se puso blanca como la tiza. El color se drenó de su piel, dejándola de un color enfermizo y ceroso. Miró fijamente la taza de té en la mano de Walter como si fuera una serpiente venenosa. Todo el encanto, toda la fanfarronería, toda la indignación confiada se evaporaron en un instante, dejando atrás un miedo crudo y feo. «No seas ridículo», tartamudeó, su voz de repente débil. «No hay necesidad de ser tan dramático. Es solo un malentendido». Dio un paso hacia la puerta, una mirada desesperada y casada en sus ojos. «Tengo otra cita. Podemos discutir esta tontería después». «No irás a ninguna parte», comandó Walter. Su voz no era fuerte, pero tenía la finalidad plana e inflexible de una puerta de bóveda cerrándose. Walter se volvió y presionó un pequeño botón discreto en su escritorio. En momentos, un hombre grande en un traje oscuro entró en la habitación. Era Harold, el jefe de seguridad y chofer personal de Walter. Un hombre de pocas palabras y lealtad incuestionable. «Harold», dijo Walter, su voz firme. «Por favor, asegúrate de que el señor Vance permanezca en esta habitación. No lo dejes usar su teléfono y contacta al Dr. Evans. Dile que es una emergencia». Harold simplemente asintió, su presencia imponente bloqueando la entrada. «Sí, señor Hayes». La trampa había sido activada. Gregory miró de la cara resoluta de Walter a la impasible de Harold. No había escape. Sus hombros se hundieron en derrota, la lucha drenándose de él. Se hundió en una silla cercana, enterrando su cara en sus manos. Un hombre roto. La tensión en la habitación finalmente se rompió. Evelyn dejó escapar un sollozo ahogado, una mezcla de shock, terror y un alivio increíble que comenzaba a amanecer. Miró hacia abajo a su hija, que todavía temblaba, pero no había retrocedido, su pequeña niña valiente. La mirada de Walter se suavizó cuando cayó sobre Chloe. Caminó hacia ella y se arrodilló. Un gesto que parecía costarle algún esfuerzo a su rodilla vieja. Ahora estaba a su nivel de ojos. El multimillonario poderoso miró a la cara llena de lágrimas de la hija de su sirvienta. «Dijiste que tu bisabuelo era un soldado», dijo, su voz ahora gentil. «¿Cuál era su nombre?» «James Miller, señor», susurró Chloe, su voz apenas audible. «Cabo James Miller». Los ojos de Walter se abrieron ligeramente, un destello de reconocimiento en sus profundidades. «James Miller», repitió suavemente casi para sí mismo. «De la 101 aerotransportada». Chloe asintió sorprendida de que este hombre poderoso conociera eso. Walter se extendió, su mano dudando por un momento antes de que gentilmente la pusiera en su hombro. «¿Tu bisabuelo?», dijo, su voz gruesa con una emoción que ella no entendía. «Era un héroe. Una vez salvó la vida de mi hermano mayor. He conocido ese nombre toda mi vida». La miró y por primera vez, no vio a la hija de la sirvienta. Vio un legado. Vio el mismo valor silencioso del que se había hablado en su familia durante generaciones. «Parece», dijo Walter Hayes, su voz quebrándose apenas un poco, «que un Miller ha salvado a un Hayes una vez más». Apretó su hombro gentilmente. «Hiciste lo correcto, Chloe. Fuiste muy, muy valiente». Chloe enterró su cara en el costado de su madre. La tela áspera del uniforme de Evelyn era una realidad reconfortante en una habitación que de repente se había inclinado en su eje. El elogio del poderoso señor Hayes la calentó, pero el miedo aún no había retrocedido.
Aún podía sentir el terror frío que la había apoderado en el pasillo, el peso aterrador de lo que había visto. Se aferró a su madre fuertemente, escuchando el latido frenético del corazón de Evelyn, gradualmente desacelerando a un ritmo más normal. Evelyn se quedó congelada, su mano acariciando el cabello sedoso de Chloe. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, el horror de la acusación contra su hija, el terror de perder su sustento, el shock de la traición de Gregory, y ahora esta conexión asombrosa e increíble con un pasado que solo conocía por fotografías descoloridas e historias familiares. Walter Hayes conocía el nombre de su abuelo. Era demasiado para comprender. El estudio era un cuadro de tiempo suspendido. Gregory se sentó desplomado en el sillón, custodiado por la forma silenciosa e inmóvil de Harold. La lucha había salido de él completamente. Ya no era el heredero encantador, el ejecutivo confiado. Era un animal acorralado, expuesto y derrotado. La arquitectura fea de su codicia expuesta para que todos la vieran. Miraba al suelo. Su cara una máscara de desesperación hosca. El silencio se extendió, espeso con pensamientos no dichos, pesado con el peso de lo que casi había pasado. Walter Hayes finalmente rompió la quietud. Se levantó de sus rodillas, las articulaciones protestando con un gemido leve, y regresó a su lugar detrás del escritorio masivo de roble. Se sentó pero no miró los papeles que habrían firmado su trabajo de vida. Miró a su sobrino y su expresión no era de rabia, sino de una tristeza profunda y cansada. Era la mirada de un hombre contemplando los restos de algo que había pasado años construyendo. No una empresa, sino una relación, una esperanza para el futuro. «Confié en ti», dijo Walter, su voz callada. Sin embargo, atravesó la habitación con la fuerza de un golpe físico. «Te traje a mi hogar. Te di mi nombre, mi apoyo, mi legado. Te traté como el hijo que había esperado». Gregory no levantó la vista. «Me diste un trabajo», murmuró su voz ronca. «Una jaula dorada. Siempre fui el sobrino de Walter Hayes. Nunca mi propio hombre». «¿Tu propio hombre?» La voz de Walter estaba impregnada de una ironía fría y afilada. ¿Es esto lo que hace tu propio hombre? ¿Tramar asesinar a su benefactor por una herencia que siente que es suya por derecho? ¿Una herencia que estabas a horas de recibir libremente? Antes de que Gregory pudiera responder, hubo un toque discreto en la puerta. Harold la abrió para admitir a un hombre de principios de los 70 con una cara arrugada y bondadosa y un maletín médico en su mano. Este era el Dr. David Evans, el médico de Walter y uno de sus amigos más antiguos. Walter, Harold, dijo que era una emergencia, dijo el Dr. Evans, sus ojos rápidamente tomando la escena extraña y tensa. Vio a Gregory desplomado en la silla, el hombre de seguridad en la puerta, y la sirvienta de cara pálida con su niña pequeña. «Lo es, David», dijo Walter calmadamente. Gesticuló hacia el servicio de té. «Necesito que tomes esta taza. Tengo razón para creer que sus contenidos han sido contaminados. Necesito un análisis toxicológico completo expedito, cueste lo que cueste». El comportamiento profesional del Dr. Evans se hizo cargo, miró de la taza de té a la cara cenicienta de Gregory, y un entendimiento sombrío amaneció. Sin una palabra, abrió su maletín y sacó un kit de muestra estéril. Cuidadosamente vertió una pequeña cantidad del té en un frasco. Lo selló y lo puso en una bolsa de riesgo biológico. Sus movimientos eran precisos, metódicos, y parecían sellar el destino de Gregory con cada gesto practicado. «Llevaré esto al laboratorio yo mismo», dijo el Dr. Evans, su voz grave. «Te llamaré en el momento que tenga un resultado preliminar». Le dio a Walter una mirada de profunda preocupación. «¿Estás bien, Walter?» «Lo estoy ahora», dijo Walter, su mirada dirigiéndose hacia Chloe. «Gracias a una jovencita muy valiente». El doctor asintió, sus ojos descansando en Chloe por un momento con una mezcla de curiosidad y bondad, antes de que Harold lo escoltara fuera. En el momento que la puerta se cerró, la última astilla de esperanza pareció abandonar a Gregory. La finalidad de que se llevaran la evidencia, el profesionalismo silencioso del doctor, era el final de la línea. Dejó escapar un sollozo seco y áspero. «Ibas a cambiar el testamento», se ahogó, finalmente mirando a Walter. Su cara estaba manchada y contorsionada con una rabia autocompasiva y patética. «No lo niegues. Te escuché en el teléfono con los abogados la semana pasada. Estabas hablando de una nueva fundación filantrópica. Tu legado. Ese era mi dinero. Mi legado. El dinero que me prometiste». Walter escuchó, su expresión endureciéndose en piedra. «Estaba considerando reescribir mi testamento, sí», admitió. «Iba a dedicar la mayor parte de mi fortuna a investigación médica y educación. Iba a dejarte un fideicomiso generoso, Gregory.
Más dinero del que podrías gastar jamás. Pero la empresa necesita un líder, no una sanguijuela. Y en el último año te he visto por lo que eres. Impaciente, con derechos, débil. ¿Débil?, escupió Gregory, una risa amarga escapando de sus labios. No se necesita debilidad para hacer lo que estaba a punto de hacer. Se necesita nervio. No, contrarrestó Walter, su voz como hielo. Se necesita cobardía. El veneno era la herramienta de un cobarde. Algo que esperabas que se confundiera con un simple ataque cardíaco en un anciano. Sin desorden, sin alboroto. Solo un camino ordenado al asiento del presidente. No pudiste construir un imperio como el mío. Así que decidiste robarlo en su lugar. La verdad cruda y fea de eso silenció a Gregory. No tenía nada más que decir. Había apostado todo y perdido de la manera más humillante posible, deshecho por una niña silenciosa que ni siquiera había notado. Walter presionó el botón en su escritorio otra vez. Harold, dijo en el intercomunicador, llama a la policía, diles que vengan a la entrada principal. La llegada de 2 oficiales de policía uniformados fue una intrusión surrealista en el estudio opulento. Eran calmados, respetuosos, pero su presencia trajo consigo la autoridad inatacable de la ley. Escucharon mientras Walter, en unas pocas oraciones concisas, explicó la situación. El intento de asesinato, la testigo, la confesión. Gregory no se resistió cuando lo esposaron. Parecía encogerse ante sus ojos, toda su elegancia a medida y confianza fingida, disolviéndose en la realidad sórdida de un criminal común. Mientras lo llevaban de la habitación, se detuvo en la entrada y miró hacia atrás. Sus ojos estaban llenos de un odio ardiente. Y estaban fijos no en Walter, sino en Chloe. Evelyn instintivamente acercó más a su hija, protegiéndola del veneno en su mirada. Entonces se fue, y la puerta pesada se cerró con un clic, dejando un silencio profundo y resonante en su estela. Por un largo momento, el único sonido era la respiración callada y temblorosa de Evelyn. La prueba había terminado. El peligro había pasado. Walter Hayes se hundió de vuelta en su silla de cuero, la fuerza que lo había llevado a través de la última hora de repente abandonándolo. Se veía cada uno de sus 74 años, un anciano frágil y traicionado, perdido en la habitación cavernosa que se suponía que era su fortaleza. Evelyn, sintiendo el cambio, sabía que era tiempo de desaparecer otra vez. Su papel en este drama había terminado. Señor, comenzó, su voz apenas un susurro. Nos iremos ahora. Llevaré a Chloe de vuelta a la cabaña. No, la voz de Walter era suave, pero tenía un comando que ella no podía desobedecer. Levantó su cabeza y las miró. Realmente las miró. No como un amo a sus sirvientes, sino como un ser humano a otro. Por favor, siéntense las dos. Gesticuló hacia los 2 sillones de felpa que enfrentaban su escritorio. Las mismas sillas donde gigantes corporativos y líderes mundiales se habían sentado. Dudando, Evelyn guió a Chloe a una. Luego se posó nerviosamente en el borde de la otra. Se veían pequeñas y fuera de lugar en medio de la grandeza. Walter tomó una respiración profunda, dejándola salir lentamente. Evelyn, comenzó. No puedo comenzar a expresar. Mi gratitud no es una palabra lo suficientemente fuerte para lo que tu hija hizo hoy. Ella solo... comenzó Evelyn. Pero Walter levantó una mano. Fue valiente, dijo firmemente, y fue honorable. Has criado a una niña extraordinaria. Entonces dirigió toda su atención a Chloe, quien lo observaba con ojos grandes y solemnes. No estaba exagerando, ¿sabes?, dijo gentilmente. Sobre tu bisabuelo, mi hermano mayor, Richard, era su oficial comandante. Durante un bombardeo, el techo de su búnker colapsó. Richard estaba atrapado, su pierna aplastada bajo una viga caída. A todos los demás se les ordenó evacuar, pero James Miller se negó a dejarlo. Cavó a mi hermano con sus manos desnudas mientras las bombas aún estaban cayendo. Salvó su vida arriesgando mucho la suya. Hizo una pausa, una mirada distante en sus ojos. Mi familia trató de encontrarlo después de la guerra. Queríamos agradecerle apropiadamente, ayudarlo de cualquier manera que pudiéramos. Pero era un hombre humilde. Había sido dado de baja y simplemente desapareció de vuelta a la vida civil. Nunca lo encontramos. Ha sido un pesar de mi padre y mío por más de 60 años. Miró a Chloe, una sonrisa débil y triste en sus labios. Pensar que su bisnieta estaba viviendo en mi propiedad todo este tiempo. El destino tiene un extraño sentido del humor. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas en el escritorio. Hoy mostraste ese mismo valor. Viste algo malo y hablaste aunque tenías miedo. Aunque pensaste que nadie te creería. Aunque arriesgaste meterte en problemas terribles. Eso, Chloe Miller, es la definición de integridad. Miró de Chloe a su madre, y una nueva resolución entró en sus ojos, reemplazando el cansancio.
Esto cambia las cosas, dijo simplemente. Todo. Evelyn miró fijamente a Walter Hayes, su mente luchando por alcanzar las palabras que estaba diciendo. Había pasado los últimos 5 años de su vida caminando de puntitas por esta casa, siendo su objetivo principal permanecer desapercibida, limpiar y pulir y desvanecerse en el fondo. Era la sirvienta, una parte funcional de la maquinaria de la hacienda. Que le pidieran sentarse en estas sillas, que le hablaran como a una igual, era desorientador. Que le dijeran que todo estaba a punto de cambiar era aterrador. «Señor, no entiendo», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Si he hecho algo malo?» «Evelyn», interrumpió Walter gentilmente, pero con una autoridad que calmó su protesta. «No has hecho nada malo. Has hecho todo bien. Has criado a una hija con más carácter e integridad que una sala de juntas llena de hombres que conozco, y por eso las cosas deben cambiar». Se recostó en su silla, sus dedos formando una torre bajo su barbilla. Su mirada era clara y resuelta. El hombre cansado y traicionado de una hora atrás se había ido, reemplazado por el visionario decisivo que había construido un imperio de la nada. «Tu empleo aquí en su forma actual está terminado», declaró. El corazón de Evelyn se desplomó. Sintió la sangre drenarse de su cara. Terminado. Era la palabra que había temido durante 5 años. Abrió su boca para suplicar, para pedir otra oportunidad, pero él continuó antes de que pudiera hablar. «Está terminado porque ya no es apropiado», continuó. «Desde este momento, tú y Chloe no son mi personal. Son mi responsabilidad. Más que eso», hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Son mis huéspedes permanentemente. Son, en cierto sentido, la familia de un hombre que salvó a mi familia. Esa es una deuda de honor que ha quedado sin pagar por demasiado tiempo». Se levantó y caminó hacia la ventana grande que daba a los jardines extensos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de los céspedes perfectamente cuidados. «Esa pequeña cabaña detrás de los jardines», dijo, de espaldas a ellas, «no es un hogar adecuado. El ala oeste de esta casa ha estado vacía durante 1 década, desde que mi hijo se mudó al extranjero. Tiene su propia entrada, una cocina, 5 recámaras. Es un hogar, no solo un conjunto de habitaciones. Consideraría un favor personal si consintieran en vivir ahí como mis vecinas». Evelyn estaba sin palabras. Miró a Chloe, quien estaba escuchando con la curiosidad sin filtros de una niña. Su miedo finalmente dando paso a una sensación de asombro. El ala oeste. La habían limpiado 1 vez al mes. Era más grande que cualquier casa en la que hubiera estado jamás. «Pero mi trabajo». Finalmente logró susurrar Evelyn. «Tengo que trabajar. No puedo aceptar caridad». Su orgullo, la base de su supervivencia durante tantos años, no se lo permitiría. Walter se volteó hacia ella, un destello de sonrisa en su cara. «No estoy ofreciendo caridad, Evelyn. Te estoy ofreciendo una promoción. Mencioné que estaba en el teléfono con mis abogados sobre una nueva fundación, un esfuerzo filantrópico enfocado en proporcionar becas educativas a los hijos de veteranos. Parece que mi candidato anterior para dirigirla se ha vuelto no disponible». Sus ojos brillaron con un toque de humor seco. «La fundación necesitará una directora ejecutiva. Alguien para manejar sus operaciones, para revisar aplicaciones, para asegurar que el dinero vaya a aquellos que realmente lo merecen. Requiere a alguien con integridad, alguien que entienda las dificultades y alguien con una conexión personal profunda con la comunidad militar. No se me ocurre nadie más calificado que la madre de Chloe Miller». Nombró un salario que hizo jadear a Evelyn. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Esto era demasiado. Un nuevo hogar, una nueva carrera, una nueva vida. Era un cuento de hadas, un sueño del cual estaba segura de que pronto despertaría. Sintió lágrimas brotando, lágrimas de shock y gratitud abrumadora. Miró a su hija, esta niña callada y observadora que no había hecho nada más que decir la verdad, y vio la arquitecta de esta nueva realidad imposible. Walter entonces se arrodilló una vez más frente a Chloe. «Y en cuanto a ti, jovencita», dijo, su voz suave y llena de calidez, «tu madre y yo seremos colegas de negocios, pero tú y yo tenemos un trabajo más importante que hacer». «¿Lo tenemos?», preguntó Chloe, su voz pequeña. «Sí», dijo, su expresión seria. «Necesitamos asegurarnos de que tengas la mejor educación del mundo, para que puedas crecer y ser lo que quieras ser. Una doctora, una artista, una científica, tal vez incluso la directora ejecutiva de una empresa si te gusta. Pero lo harás de la manera correcta, construyendo, no tomando». Explicó que estaba estableciendo un fideicomiso en su nombre. Pagaría por las mejores escuelas, por tutores, por libros, por toda y cada oportunidad que pudiera soñar. No era un regalo, explicó. Era una inversión.
Una inversión en el futuro de una familia que la suya había debido durante más de medio siglo. Chloe no entendía las palabras fideicomiso o inversión, pero entendía la bondad en los ojos del anciano. Entendía que el nudo de miedo que había vivido en su estómago durante tanto tiempo finalmente se había ido. Pensó por un momento, procesando su gran oferta de educación y oportunidad, y luego hizo la única pregunta que estaba en su mente de 9 años. «¿Esto significa?», preguntó, su voz apenas un susurro, «¿que puedo usar la alberca grande?». Por primera vez ese día, Walter Hayes echó la cabeza hacia atrás y se rió. No era una risita pequeña y educada, sino una risa profunda y genuina que resonó por todo el gran estudio. Era el sonido de una ventana siendo abierta de par en par en una habitación que había estado sellada durante demasiado tiempo. «Sí, Chloe», dijo, sus ojos brillando. «Significa que puedes usar la alberca cuando quieras». 3 meses después, la hacienda Hayes se sentía como un lugar diferente. El silencio profundo y respetuoso había sido reemplazado por un nuevo tipo de vida. A veces era el sonido de la risa de Chloe mientras perseguía a una ardilla por el césped. Otras veces era el tecleo alegre del teclado de Evelyn desde su nueva oficina en lo que solía ser un salón polvoriento y olvidado. Evelyn había florecido en su nuevo papel. Vestida con ropa de negocios elegante, se movía por el mundo con una confianza que nunca supo que poseía. Ya no era invisible. Era la directora de la Fundación Miller Hayes, un título que la llenaba de un sentido profundo de propósito. Pasaba sus días ayudando a familias como la suya, convirtiendo el legado del valor de su abuelo en una fuerza tangible para el bien. Chloe estaba inscrita en la mejor escuela privada del estado. Era tímida al principio, intimidada por los otros niños que venían de vidas de privilegio sin esfuerzo, pero tenía una fuerza silenciosa que atraía a la gente hacia ella, y tenía un arma secreta. Cada tarde haría su tarea en la vasta biblioteca, sentada en la larga mesa de caoba. Y frente a ella, Walter Hayes se sentaría, leyendo sus propios papeles, pero siempre listo para ayudarla con un problema difícil de matemáticas o para explicar una palabra larga en su libro de historia. Se había convertido en el abuelo que nunca había tenido. Le enseñó cómo jugar ajedrez y ella, a su vez, le enseñó los nombres de todos los diferentes pájaros que visitaban los jardines. Sus paseos matutinos ya no eran asuntos solitarios. Una niña pequeña con cabello de seda de maíz ahora caminaba a su lado, su mano a menudo metida en la suya, charlando sobre su día. Ella no solo había salvado su vida, le había devuelto la vida, había llenado los espacios vacíos en su hogar y en su corazón. La soledad que se había aferrado a él durante años finalmente se había levantado, reemplazada por la alegría simple y profunda de ver crecer a una niña. Una tarde crujiente de otoño. Mientras se sentaban junto al borde de la ahora famosa alberca, Chloe lo miró. «Señor Hayes», preguntó, «¿está contento de que le haya gritado ese día?». Walter miró hacia el agua brillante, una sonrisa gentil en su cara. Pensó en Gregory, quien ahora enfrentaba una sentencia de prisión larga y segura. Pensó en la taza de té, el veneno, la vida que casi había perdido. Y luego pensó en todo lo que había ganado. «Chloe», dijo, volteándose para mirarla a los ojos, «cada día le doy gracias a Dios de que lo hicieras. Me recordaste algo que había olvidado». «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Que las fortunas más grandes en este mundo no tienen nada que ver con dinero», dijo. «Tienen que ver con valor, con honor y con tener a alguien en tu vida que sea lo suficientemente valiente para decirte la verdad». Se extendió y gentilmente palmeó su mano. En la tranquilidad de la gran hacienda se había forjado un vínculo, no de riqueza o poder, sino de una historia compartida y una segunda oportunidad. Y para el viejo multimillonario y la joven hija de la sirvienta era el comienzo de una historia mucho más rica que cualquier imperio. El aire en el estudio, una vez espeso de tensión, ahora zumbaba con un tipo diferente de energía. La salida dramática de Gregory Vance y la policía dejó atrás un silencio que era más profundo que el que había existido antes. Era un silencio lleno del peso de todo lo que acababa de ocurrir. En la tranquilidad de la gran hacienda, una amistad había sido forjada, no de riqueza o poder, sino de una historia compartida y una segunda oportunidad. Y para el viejo multimillonario y la joven hija de la sirvienta, era el comienzo de una historia mucho más rica que cualquier imperio. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente relajarte un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo, dar me gusta y suscribirse hace una gran diferencia.